Hola mis hermanos, muy buenas tardes, días y noches para la hora que lo estén viendo. Pues bienvenidos a la clase. Ya vamos por la materia número 4 en línea y seguramente ya vamos por la octava materia. Sí, octava materia de todo el discipulado, ya vamos por la mitad, venga. Felicidades, de verdad, me alegro mucho de que siga viendo las clases, que siga ahí pendiente, que sigamos pues aprendiendo todos juntos. La verdad es que es extremadamente importante que usted siempre esté conectándose con la palabra. Permítame. Conectándose con la palabra, aprendiendo muchísimo más. No lo vamos a aprender todo, porque hay muchas cosas que el Señor ha destinado para que le preguntemos cuando estemos allá con Él. Y hay mucha gente que, mire, esta ceja siempre se me despeina. Hay mucha gente que vive su vida pues dedicada al estudio y nosotros pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero sin dejar de lado que también vale la pena hacer un esfuerzo por el aprendizaje y también en este caso la enseñanza, cuando compartimos con alguien más de la palabra de Dios, de lo que aprendemos con nosotros, entre nosotros, en clases y etcétera. Así que pues le animo que siga adelante. Vamos a hacer un poco más livianas las clases para que no se me vaya cansando, porque esta materia es bastante amplia y no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver los puntos importantes, ¿sí? Así que antes que nada, vamos a orar. Dios mío, Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por la bendición de tener a mis hermanos y mis hermanas acá a la hora que estén viendo, no todos a la misma hora, pero Señor, que sigan adelante, que sigan pues poniendo el esfuerzo del material que se trae, que alguien ya trabajó, que se pone cariño, se pone amor, pero más que todo eso, para aprender un poco más, Señor, de tu palabra. Padre, sé tú tomando el control de esta clase de principio a fin y abre nuestras mentes, nuestro corazón para poder aprender eso que tú tenías estipulado, que nosotros sacásemos de tu palabra para aplicarlo y vivir por ello y a través de ello nuestras vidas, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Ven? Bueno, pues vamos a darle. Aquí, permítame, que siempre me pasa algo por aquí. Vamos a compartir. Aquí. Armonía de los evangelios. Empezamos con la primerita clase. El material se ha sacado de la online del tabernáculo. También hay dos libros de material, Edificando Vida, Recursos Cristianos, que van a ser unas líneas de tiempo que vamos a ver, no en esta clase. Y también otro material que se ha sacado del libro que el Evangelio, los Evangelios. Igual voy a poner el nombre ahí, pero para que usted sepa de dónde se está sacando el contenido. Vamos a darle a armonía del Evangelio. Primeramente vamos a entender las dos partes, qué es armonía y qué es el Evangelio. El Evangelio, empezando por ahí, que es la parte, pues que el goal principal. La palabra evangelio, como sabemos, significa buenas nuevas, pero son buenas nuevas muy especiales, ya que, como sabemos, se trata del mensaje del Salvador que Dios se digna hacer llegar al hombre a pesar de su rebeldía. No hemos de buscar el origen último del evangelio en los libros que estudiamos, ni siquiera en el ministerio de la encarnación. Tenemos que remontarnos mucho más alto, llegando a los designios eternos del Dios Trino. Entonces, ¿a qué se quiere referir todo esto? Que el Evangelio está en toda la Biblia. Y cuando decimos el Evangelio en estos libros, es el compendio del estudio sobre las buenas noticias que dicen acá, que usted sabe que se vienen trabajando desde la creación. Entonces, empezamos por eso. Cuando dice que por qué el Evangelio, estamos hablando y nos estamos centrando en las buenas nuevas, ¿sí? Ahora, ¿por qué es armónico? Un ejemplo, en una composición musical, pues se basa de armonía. Cuando usted escucha una alabanza, que suena el violín, que suena el piano, que suena la batería, y van en diferentes tonos, en tonos similares,
Pero ese placer de escuchar algo que suena muy bonito, esa sensación es una armonía. Hay armonía en colores, hay colores que se fija que, digamos, hay colores contrastantes, como el morado con el verde, el rojo y el verde que son contrastantes. Em, pero si usted pone el rojo con un blanco, con un café, se va haciendo una armonía. Y de hecho, si se fija en la imagen acá, tenemos color negro, blanco y azul. Son tonos neutrales, por decirle así, y no molestan a la vista. Son armoniosos entre ellos, aunque venga uno totalmente oscuro, totalmente blanco y uno que está en medio de los dos. Tiene color, pero también tiene un blanco. Entonces, esa es una armonía que se lleva bien. Cuando decimos en armonía, juntos en armonía, es que no hay discordia, no hay problemas entre el uno y el otro. Entonces, tenemos diferencias, pero estamos en armonía. Entonces, entendemos que primero evangelio, la buena noticia, y armonía es que eh, tienen esta conexión uno entre el otro y tienen como esto de llevarse bien, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué son los evangelios? Cuando decimos evangelio, lo entendemos como la buena noticia y los evangelios, en teología se utilizan palabras comunes para delimitar estudios específicos. ¿A qué nos decimos? ¿A qué decimos? Las cartas paulinas. Sabemos que son de tal carta que se escribió, ¿quién? Pablo. Entonces, si decimos los profetas, pues son los libros de los profetas. Así, igualmente, hablamos de los evangelios. Son 4 libros, como lo conocemos, que llevan la buena noticia. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando decimos el título, Armonía de los Evangelios, es la sincronización, ¿verdad? De cómo los evangelios se llevan bien, ¿sí? Como la composición de cómo los evangelios se llevan bien, con diferencias, unas bien marcadas de otras, pero pues todos van y comparten la buena noticia. Entonces, eso es lo importante. Ahora, aparte de este concepto que entendemos como evangelios, que son 4 libros, también tenemos que entender 2 conceptos. Cuando nosotros vemos un capítulo, un versículo, o nos centramos en un solo libro, estamos hablando de una perícopa. Eso quiere decir que es una pequeña sección en la que usted aborda, de la que usted habla. Cuando decimos el evangelio es amplio, es extenso. Cuando decimos los evangelios, nos centramos en los 4 libros. Entonces, es como toda esta parte. Ahora, volvemos a repetir. Evangelios son la colección de todos los libros que hablan de la buena noticia. El evangelio es toda la buena noticia, lo que vende, ¿verdad? Que los profetas, que la iglesia, esto es toda la historia de esto. Y perícopa, cuando usted se para y dice, bueno, vamos a predicar sobre Isaías. Y en Lucas 4, del 16 al 19, usted ve cómo Jesús en la sinagoga en Nazaret, pues habló específicamente de una porción de la Biblia. Ahora, teniendo eso, que hablamos de que es cuando uno se centra solo en una parte, tenemos el sinóptico. Y el sinóptico significa, esto es muy importante, quiero que le ponga atención. Sinóptica significa que vemos juntos o a la vez. Cuando decimos los evangelios y vemos que hay versículos que llevan la misma información, lo vemos, abrimos en Mateo, si se fija de hecho, quiero darle un paseíto por aquí por la Biblia. Sí, aquí estamos en Lucas. A ver. Ay, no se mira. Ay, no se ve. Bueno. Estamos en Lucas y el capítulo 22.
específicamente. En el 47, si usted ve, no le puedo quitar aquí. En el 47, uy, en el 47, si usted ve arribita, aparece que en Mateo 26, del 47 al 50, habla de lo mismo del arresto de Jesús. En Marcos 14, del 43 al 50, también habla del arresto de Jesús. Y en Juan también habla, en el 18, del 2 al 11, habla del arresto de Jesús. Entonces, esa es la armonía, que se van como complementando. Pero sinópticos es cuando mira específicamente, como ver mellizos. Mellizo 1, 2, 3 son parecidos, digámoslo así. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Quiere decir que tienen en similitud muchísima información, y Juan, a diferencia, él marca otra narrativa. Habla de otra forma, a diferencia de Marcos, de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, los evangelios de los 4 que tenemos, 3 son sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Esos yo los puedo ver juntos. Es como que tuviera 3 Biblias y voy viendo, quizás varía una información y otra, ya vamos a ver cuántos versículos tienen en común y así, uno de otro. Entonces yo los puedo ver porque es casi como que fuera una copia modificada, por decirlo así, aunque eso es como como un poco, como se queda corto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa el evangelio cuadriforme? Cuando decimos cuadriforme es que tiene 4 formas, ¿no? O sea que se comprende de cuatro cosas importantes, que son Mateo, perdón, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio cuadriforme es que sacamos la información del evangelio desde esos 4 libros. Ahora, dato importantísimo aquí, dice, ¿por qué tenemos 4 evangelios y no uno solo que reúna en sí la sustancia histórica y didáctica de todos? Antes de darle la respuesta, quiero que se ponga a pensar. ¿Nunca ha pensado por qué hay 3 personas que escriben de lo mismo? Es como que, bueno, sí, ¿y para qué lo repetía? Hay gente que no me gusta que me repitan las cosas, pero yo como que no, ya escuché la primera vez, ya sé yo. Entonces, pero tenemos 4 evangelios de una misma cosa, eh, de la vida de Jesús, de su ministerio, ¿verdad? Y vamos a ver después los enfoques de cada uno de ellos. Pero ¿sabe por qué es importante? Y aquí se pone un ejemplo. Es como que usted tuviese un amigo a distancia. De hecho, a mí me tiene a distancia. Usted ya me conoce, pero si le mando fotos solo de esta parte, bueno, dice la hermana es blanquita. Ay, qué delgadita. Pero yo me pongo de pie y dice, la no tiene cuerpito, está bien bendecida. Entonces, y ya me pongo de lado y dice, no, la hermana no es rubia, la hermana tiene tinte negro. Y vamos viendo diferentes ámbitos de cada persona que toma la foto. Alguien tomó de todo mi cuerpo, alguien tomó de la parte de lado, alguien tomó yo en la calle afuera. Entonces, esto me da una mejor perspectiva de una misma cosa. Usted aquí ya me conoce, como le digo, pero usted no sabría que yo soy alta, que, que soy de cuerpo pues ancho, ¿verdad? Sí, bendecida, que me pinto el pelo negro porque solo ve eso, y por eso mismo es que no se puede sacar una sola cosa. Sí podemos, pues, pero nos da una mejor perspectiva saber todos los ángulos. Y los ángulos que tenemos aquí es de un evangelio cuadriforme, 4 diferentes ángulos que nos ayudan a armar esta base del evangelio. Entonces, aquí sucede como las maravillosas fotografías que les estaba comentando. Así son los 4 evangelios. Cada uno expone diferentes glorias, bellezas morales del Dios hombre según fueron reveladas, porque Dios reveló a cada uno, pero tiene mucho que ver con su conducta, con su experiencia, lo que vivieron o lo que vieron o que escucharon, como en el caso de Lucas. Entonces,
cuando presentamos los cuatro, se muestra una verdadera y perfecta revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, su vitalidad y su veracidad son tales que aún hoy, después de tantos siglos, al leerlos nos sentimos en la presencia de nuestro Divino Maestro y quedamos hondamente impresionados tanto que el impacto de una persona como por la fuerza vital de sus palabras que nos llegan con tanta claridad como si las oyésemos pronunciar ahora mismo. Entonces, esto habla de cómo el Espíritu del Señor se mueve a través de su palabra en cada uno de los evangelios y nos sorprende cada cosa, por más que la leamos y pareciera igual, es diferente o es igual y confirma. Entonces tenemos como todas esas facetas de los evangelios. Ahora, los evangelios son hechos históricos también, ¿no? Entonces, tiene mucha doctrina, tiene bienaventuranzas, tiene parábolas, pero tienen veracidad, tienen hechos, tienen narraciones. Entonces, ¿de dónde sacamos la veracidad de los evangelios? Número uno, pues del testimonio interno del Espíritu Santo. El creyente ha vivido y ha experimentado pues el cambio transformador del evangelio. Usted y yo no somos la misma persona que éramos antes. Entonces, después de leer la Biblia, después de comprender del Señor, eso es un punto de veracidad, porque una mentira me puede hacer cambiar, pero no se puede sostener en el tiempo. Esto crea una evidencia suficiente de la veracidad y de la eficacia de la palabra divina. Pero como cristianos y siervos de Dios nos toca tratar con muchas personas que no han visto la visión celestial. Y al testificar de la verdad delante de ellos, es necesario que sepamos dar razón de la fe que está en nosotros. Y por eso es que nosotros estamos aprendiendo para dar razón de esa fe apologética. Estamos recibiendo clases nosotros acá en la iglesia. Número dos, ¿de dónde viene la veracidad de los evangelios? De la evidencia documental. Cuando decimos evidencia documental, queremos decir los textos griegos de los cuatro evangelios, o sea, los papiros donde la primera vez se escribieron. Y de esos, cómo se tradujeron por escriturarios en nuestros tiempos. O sea, gente que se dio a la tarea de decir, alguien escribió esto, pues voy a trasladarlo, voy a pasarlo. Dice, pasaron 14 siglos antes de que los textos pudiesen beneficiarse de la exacta impresión, rápida distribución, que se debe a la invención de la imprenta, o sea, era manual, durante las cuales las copias tenían que hacerse a mano, fuese en frágiles papiros, fuese en costosos pergaminos. Entonces, a pesar de que los copistas bíblicos, así se les llama, pues venían y copiaban lo que habían aprendido, habían errores, habían textos, el Evangelio, por ser palabra de Dios, ha sobrepasado todos esos obstáculos. Pero no quiere decir que no hayan salido errores. De hecho, aún ahora hay ciertas versiones que tienen faltas y traducciones ay, que me da la garganta, y traducciones o palabras que no se encuentran en la versión real. Bueno, todo es real, me refiero a la versión original. Corrección, esa es la palabra correcta. Eso. Primero, entonces, tenemos que la evidencia es el testimonio interno del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo ha cambiado, y esto lo tenemos que saber presentar a otros. La evidencia documental de los papiros que se transcribían, que se copiaban en diferentes idiomas y después pues, se fueron imprimiendo con las nuevas tecnologías de impresión. Y pues el testimonio, esta es otra de las evidencias de los cristianos del primer siglo. Los padres de la iglesia, que eran los primeros líderes de las iglesias que vivieron al fin del siglo I y a principios del siglo II, quienes pudieron y tuvieron contacto con los apóstoles. De hecho, el valor de sus escritos fluctúa mucho, pero las referencias en ellos, a los libros del Nuevo Testamento, se revisten de gran importancia y evidencia, ya que prueban que los evangelios, amén de otros libros del canon, fueron conocidos y emitidos como inspirados por los cristianos en la época subapostólica. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Que las personas que se pusieron a escribir libros mucho después, papiros, cosas como que entendían ellos de la palabra, tuvieron contacto con líderes que estuvieron con apóstoles. Y ellos usaban
los evangelios como, cuando dice canon, como la medida de lo correcto, ¿sí? Entonces, cuando usted utiliza un libro y dice, esta es la receta que sí va, es la veraz, es la final, es la verdadera, entonces así estas personas que escribieron libros después evidencian que los evangelios pues son certeros. El evangelio era su estándar de lo que fuesen a escribir acerca de Dios y estos eran conocidos y admitidos como inspirados, dice, por los cristianos en la época subapostólica, o sea, que viene abajo de los apóstoles. Entonces, para recapitular, tenemos que la veracidad de los evangelios viene del testimonio del Espíritu, de la evidencia documental, de los archivos escritos, transcritos, y pues del testimonio de los escritos cristianos del primer siglo. O sea que algún líder o algo escribió algo y retoma el Nuevo Testamento, se basa en el Evangelio, entonces tenemos el conocimiento de que era una verdad conocida. Ahora, ya que tenemos claro qué es el evangelio, qué es la armonía, qué son los evangelios, cuando nos referimos a toda esta parte, de dónde viene su evidencia, todos estos detalles, que es entonces ya la armonía del evangelio, es la concordancia, esa es la palabra correcta, entre los cuatro evangelios bíblicos. Cada uno de estos cuatro son el testimonio desde la perspectiva aparentemente diferente, pero en conjunto de todos ellos relatan la misma historia. Y de esta manera los cuatro forman una armonía. A esta agrupación cronológica de los evangelios se le llama armonía de los evangelios. Cuando decimos crono, es tiempo. Entonces, lógica con el tiempo. Estamos hablando de que empieza con la genealogía de Jesús, termina con la muerte y resurrección del Señor. Entonces, todo sigue en la misma línea. Principio, fin. Principio, fin. A eso nos referimos con cronología. Orden lógica a través del tiempo. Ahora, imagínese cómo es de inspirada la palabra. Porque un cobrador de impuestos, Mateo, un joven judío sin experiencia con un historial de irresponsabilidad, Marcos, un doctor romano, Lucas, que él no vivió todo esto, sino que él documentó, fue sacando información, y un pescador judío, Juan, todos ellos escribieron testimonios de la vida de Jesús en completa armonía. No hay duda que sin la intervención de Dios, ellos no hubieran podido escribir las narrativas con tal exactitud. Y por eso en segunda de Timoteo nos dice que toda la Biblia es inspirada, ¿no? Por Dios. Entonces, son personajes totalmente diferentes con un contexto cultural, social diferente. No, no vive igual un doctor que un pescador, ni un muchacho joven sin experiencia que un cobrador de impuestos. Estamos hablando de personas con vidas extremadamente diferentes, aunque en este lugar, pues, Dios se inspiró en ellos, ¿verdad? Y ellos hacen, pues, esta armoniosa eh, parte de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el objetivo al final de estudiar la armonía de los evangelios? De forma cronológica, siguiendo la lógica del tiempo, es primero profundizar nuestro conocimiento en la vida de Jesús. Hay cosas que desconocemos, hay cosas que se nos pasan por alto. Y dos, fundamentamos nuestra fe en sus enseñanzas. Cuando nosotros comprendemos, porque hay gente que dice, no, que Jesús no existió, que hay de todo. Pero cuando nosotros comprendemos de que, lo vamos a ver más adelante, que Jesús no vino para hacer política, no vino para hacer otro, y vemos los cuatro libros comparando una cosa con otra, vemos la verdadera fotografía de Jesús. Entonces, que era lo que decíamos al principio. Entonces, aquí, cuando conocemos verdaderamente a Jesús, podemos fundamentar nuestra fe en sus enseñanzas y él mismo, pues, porque él es el creador de la fe y consumador. Dice, la Biblia de inicio a fin está enfocada en una sola persona. Jesucristo es el Hijo de Dios.
Si unimos los cuatro evangelios, encontraremos que encajan perfectamente como si se tratara de un gran rompecabezas que al armarlo crea un hermoso paisaje que muestra lo bello que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Definiciones importantes sobre la armonía de los evangelios. Número uno es la forma. ¿A qué vamos a entender a la forma? Primero leamos aquí. Desde los principios del siglo II se encontraban en posesión los cuatro evangelios. Surgieron entre los 65 y 90. Quiere decir que estaban los papiros, nadie había puesto nombre, teniendo su recolección alrededor del año 125. Estos no poseían título alguno, solo eran escritos. Cada uno enfatiza un aspecto particular de la vida y ministerio de Jesús, que al combinarse muestra escenas de su vida en una presentación más completa y amplia. Los cuatro evangelios conocidos fueron puestos a prueba para verificar su validez, aun con diferencias marcadas, solo se dio a esclarecer la verdad entre ellos mismos, corroborando haber sido escritos e inspirados por el Espíritu de Dios. Otra de las formas de su armonía fue el reconocimiento de su valor y autoridad temprana por los primeros escritores eclesiásticos. Además, se mantuvo de esa manera. O sea, las formas de la armonía es que uno, que comparándolos entre ellos, se corroboraban. ¿De qué forma eran armoniosos? Uno, porque comparándolo entre ellos se corroboraban. Y dos, porque se reconocía su valor y autoridad por los primeros escritos eclesiásticos, o sea, primeros escritos eh, de este tipo bíblicos, ¿no? Entonces, se reconocían, creaban armonía, entonces las formas en las que se identificaba su armonía es que se corroboraban entre ellos y que eran reconocidos por su valor y autoridad, ¿sí? Ahora, la armonía de su contexto. ¿Se recuerda de esta figurita que vimos hace un par de ya meses? El contexto histórico, cultural y literario. Un poco vamos a ver cómo eso y por qué hay diferencias entre los evangelios, porque claramente hay un par de diferencias. Dice, la armonía de los evangelios va a ir sobre la corriente de nuestra teología principal, o sea, el centro del aprendizaje, que es el evangelio. A continuación se presenta una interpretación cuestionable de colocar la armonía como base de los principios bíblicos y lo forzado que es la tarea. Ahora, aquí vamos a ver un primer ejemplo de un texto que, entre comillas, es cuestionable porque no corresponde una cosa con la otra y lo vamos a analizar entre los cuatro. La resurrección de Jesús. En Mateo 28, 2 y el 5, no desde el 2 al 5, sino el 2 y el 5 dice, en la resurrección de Jesús, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. En Marcos, esta misma sección de la resurrección dice en el 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Cuántos ángeles había? Vieron un joven, dice, sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Entonces entendemos que era una persona. Lucas 24:4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto de aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos. Teníamos en, en Mateo 1, en Marcos 1, en Lucas 2 y en Juan dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Tenemos 1, 1, 2, 2, ¿sí? Entonces, aquí dice, posibles problemillas en esta parte. Uno, era un ángel según el Evangelio de Mateo, el que estaba en ese momento. Dos, pareciera que Mateo se fijó en el Evangelio de Marcos porque también se nos escribió de un solo ángel, dos personas con un ángel. Tres, ahora Lucas nos narra que fueron dos hombres resplandecientes y no justamente de la misma forma que como Marcos.
¿Cómo así? Dice, aconteció que estando aquí pasaron junto a ellos dos varones. Ah, no dice ángeles, ¿no? 4. Con Juan la historia puede complicarse un poco más, pero vamos a dejarlo con que con que aquí sí se narran dos. Ahora, estas diferencias tienen o pueden tener una explicación lógica y detallada basada en una crítica textual, otras herramientas, pero aquí nosotros haciendo una investigación detallada por expertos, se presenta una explicación basada de que las diferencias están en los contextos o problemas de los copistas, los que copiaban los textos de los griegos en la traducción. Y también puede ser otras explicaciones que se pueden encontrar gracias al uso de la ciencia, como decir, bueno, es que una persona solo vio uno, ¿verdad? Yo vi, el que vi fue, pero yo no vi la otra persona que estaba allá, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden entender. Entonces, cuando uno se encuentra con una porción así, dice, entonces, ¿qué hago? Y aquí es donde mucha gente puede equivocarse y encontrar problemas al querer leer eh, la armonía de los evangelios desde un enfoque erróneo. Porque si usted busca errores, va a hacer decaer su fe. En cambio, si busca el conocimiento más amplio de la palabra, escudriña en pro de conocer su palabra, va a encontrar partes esenciales de una y otra cosa. Una descripción de los varones, una descripción que uno estaba en los pies y otra la cabeza. Es como, ¿dónde está? ¿Cierto? Entonces, aquí pasan dos cosas. Cuando leemos esto y decimos, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan de estos cuadritos que estaban aquí? Uno puede sacar sus propias conclusiones y decir, bueno, yo creo que entonces si esos dos hombres eran, porque hay gente que seguramente lo ha hecho así, si eso dice en el Evangelio de Lucas que eran dos varones, entonces que fueron dos hombres que sacaron a Jesús. Jesús desapareció. Jesús no resucitó, sino que fueron dos varones, ¿verdad? Puede ser, eso se le llama la eisegesis, cuando yo comienzo a poner mis pensamientos humanos y termina con palabras humanas. En cambio, lo que vamos a ver aquí en armonía, que es el ejercicio que hay que hacer todo el tiempo, es la exégesis, que sacamos del libro, del texto bíblico, lo que realmente el autor quiso decir o el énfasis que le quiso dar, quizás no quiso enfocarse en cuántas personas eran, ¿verdad? La exégesis comienza con la palabra de Dios y le saca su significado. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Haciendo un análisis, o sea, un estudio contextual, o sea, de lo que le rodea, encontramos el proceso correcto de entender el pasaje. Entonces, esto nos va a dar el conocimiento de la sociedad, que hablamos de la cultura, de cómo nació un texto, de por qué el autor lo escribió, a quién se lo escribió. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio queriendo comprender el contexto, nos permite considerar factores significativos como hechos, conductas, discursos que pueden hacer que cambie una descripción de un lado a otro. Si usted le piden que describe, un ejemplo, que describa esta clase, ¿verdad? Unas personas van a decir, bueno, la hermana habló de la armonía. Otros van a decir, bueno, en la presentación era verde, con blanco, con azul, y dependiendo también de cómo usted se sienta mientras está viendo la clase, va a decir, "Uf, qué pesado. O, ay, viera qué bonita estuvo. O, ay, es que me dolía la cabeza. O sea, todo lo que viene, que nos rodea, va a marcar una diferencia en nuestras vidas, por ende, también va a ser en el autor de estos escritos. Entonces, regresando, como dándole entonces una razón de por qué cada uno de ellos escribieron que habían diferentes, todos escribieron que era un ángel
uno que eran dos varones y otro que eran dos ángeles. Em, ¿Qué pasó? Hubo uno, dos más. El punto no oscurece la verdad del contexto del milagro de la resurrección de Jesús. Mientras que usted se puede enfocar y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno? ¿Por qué dos? ¿Por qué uno? ¿Por qué dos? Y ahí se mata y se queda, usted se salta la verdad de que quería el Señor enseñarnos, que Jesús resucitó. Eso es lo importante. Y eso es lo que nos ayuda a entender la armonía de los evangelios. Doctrina, hemos escuchado que si se repite 3 veces es doctrina, que cómo se comprueba una cosa con la otra. Sí es importante aclarar las diferencias, pero también no enfrascarse en ellas, porque recordemos que son diferentes personas con un diferente contexto cultural, histórico, social, pues físico, de lo que vieron, lo que no vieron, sino que les relataron. Eh, Todo va a depender del propósito del lector. Si usted se quiere enfocar en esas cosas, pues bienvenido sea, pero no lo va a llevar a encontrar la palabra del Señor. Enfóquese en el mensaje, en el propósito verdadero de la palabra. Ahora, pero todos son armoniosos, ¿sí? Dice, viendo esta parte, dice, puede concluirse que hubieron testigos celestiales. Esta es otra verdad. Aparte de que Jesús resucitó, esta es otra verdad. Hubieron testigos que acompañaron el momento maravilloso de la resurrección. Estuvieron en ese preciso momento los evangelistas para validar lo que vio María Magdalena y cambiaría, si ellos hubieran estado sí o no, cambiaría el contexto en algo si fuese uno o más ángeles, ¿sí o no? Las diferencias en detalles menores, tales como el número de ángeles en la tumba de Cristo, que acabamos de leer, también se explican permitiendo que el mismo texto así lo exponga. Mateo y Marcos mencionan a un ángel, mientras que Lucas, Juan mencionan dos. Sin embargo, Mateo y Marcos, Marcos, nunca dicen que había solo un ángel. Ay, eso no lo había considerado, ¿verdad? Simplemente dicen que había un ángel que estaba presente. Tales diferencias son, mire, complementarias y no contradictorias, pero nunca se niega la veracidad de la información anterior. Eso quiere decir que no está mal lo que diga uno, no está mal lo que diga dos, se complementan, ¿sí? No se contradicen. ¿Verdad? Entonces, esa es la armonía. Lo vemos en todo eso y en este pasaje. Ahora, les he puesto aquí como un poco que análisis es la distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición, exploración, investigación y observación. O sea que yo veo todas las partecitas de los evangelios para comprender de cómo está compuesto. Esa es como una parte. Ahora, yéndonos de nuevo a las definiciones, primero vimos la forma en la que está escrita, que reconoce su valor, su autoridad, y la forma en la que ellos mismos se corroboran uno con otro, lo que acabamos de ver. La armonía de su contexto, que no se contradicen, se complementan a pesar de las diferencias y de las diferencias del autor, de lo que haya omitido o querido explicar, ¿verdad? Vamos ahora a de dónde nace entonces este concepto de la armonía. ¿Quién se lo inventó? Vea. Dice, durante la Edad Media las críticas literarias, no solo teológicas, dividían las opiniones. O sea que alguien había escrito algo y cada quien pensaba el enfoque de eso y dividían a las personas. Entonces, en 1772, Rey Marus escribió de las pretensiones de Jesús y de sus discípulos. Y 10 años después defendió un Jesús político que buscaba liberar a los judíos del dominio romano. Aunque fracasó, esto revitalizó el uso de la armonía para conciliar teorías divergentes. O sea, tenemos aquí vamos a ver 3 ejemplos de por qué nació la armonía. Porque cada quien escribía como quería verlo. Entonces, esta persona le dio un enfoque a Jesús político, de la liberación del dominio romano, cuando sabemos que no es así. Le faltaba complementar con los otros evangelios. G. Paulus
En contraposición, o sea, a diferencia, enfatizó en lo racional, en lo que es, y le quiso dar una explicación a la muerte de Jesús, interpretándola como que había estado en coma, que no había muerto, sino que había estado en coma. ¿De dónde se basó? Pues le faltó corroborar con el resto de los evangelios, ¿verdad? Y que dice que todavía él decía de que se había reanimado gracias al frío de la piedra, imagínense, denigrando de por sí el milagro. Y había otro de F. Strauss que escribió Una vida de Jesús, que dijo, no, 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 él no estuvo en un coma. La verdad es que fue un sueño basado en una idea imaginada y así argumentaba las diferencias. Error. Entonces, al final, ¿por qué salió la armonía? Para poder corroborar el evangelio, lo principal que era Jesús, sin sesgo de lo que yo creo y pienso, sino que salieron cuatro. Dios sabía lo que hacía, él siempre lo hace. Em, Hay muchos más escritos de cómo se va desencadenando lo que, el sentido que uno quiere darle, pero lo importante es escuchar la voz a través de un estudio sistemático. ¿Sistemático que es? Continuo. Llevo un sistema, leo mi Biblia, medito, ya hago un sistema. Y o derramar toda la espiritualidad y dirección del Espíritu Santo para dar una base pseudocientífica a la teoría ya predelimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estudio voy encontrando las verdades o también, ¿verdad? Que al final va de la mano. Usted no puede solo estudiar y aprender de Dios solo por leer la Biblia. El Espíritu tiene que actuar en usted. Pero también dice acá que el Espíritu le va dando a uno un poco a poco el entendimiento de cómo pudieron haber pasado las cosas. A esto me refiero, no desameritando los milagros, sino de que tipo en esta diferencia dice, ah, bueno, es que quizás no vio a alguien más, quizás habían dos y el otro estaba del otro lado, o solo se fijó la impresión, ¿sabe? Entonces, esa conciencia y ese entendimiento y sabiduría que nos va dando el Señor, eso es lo que importa al final. Cuando ya tenemos una comprensión del uso de la armonía sinóptica, que era sinóptico, ver juntos a la vez. Entonces podemos mostrar focos de específicos de estos aprendizajes. Cuando ya entendemos cuáles son los que tienen textos similares, ya puedo decir, ah, es por esto, voy comprendiendo mejor. Ahora, número 4, definiciones o elementos importantes sobre la armonía de los evangelios. Es que la armonía de los evangelios se lee, se entiende, se comprende y se debe aprender como una cronología, que fue lo que dijimos. Una línea de tiempo, ¿de qué? Pues de la vida y ministerio de Jesús. En eso se basa, ese es el esquema. Entonces empieza que desde el punto 1, vemos la infancia. Aquí dice de qué año a qué año. Después vemos su ministerio, se salta, ¿no? Hasta el 27 del 5 de infancia hasta el 27. Perdón, después el ministerio en Judea, la primera Pascua. El 4, el ministerio en Galilea, la segunda Pascua. El 5, retiro del ministerio, la tercera Pascua. El 6, el ministerio en Samaria y Perea. El 7, la semana de la pasión. Y 8, la resurrección y ascensión. Entonces, esa es la línea de tiempo que siguen todos los evangelios, ¿sí? Nacimiento, ministerio, 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 retiro del ministerio, ministerio, semana de la pasión, resurrección y ascensión. Ahora, punto número 5 en los elementos de la armonía, la conceptualización. ¿Qué queremos decir? Por más práctico que se pueda realizar un artículo sobre la armonía de los evangelios, hay que tener en cuenta los trabajos previos ya realizados. Aliviar la tarea actual con las investigaciones pasadas no es buscar el camino fácil al uso de la armonía de los evangelios, sino progresar con mayor avidez y efectiva el trabajo para conseguir con estudios cada vez más capaces. En este orden de ideas veremos una comparación de coincidencias de los versículos. ¿Qué quiere decir? Que, como dicen aquí, usted no se va a inventar la rueda ya está inventada. Ya hubieron gentes y personas inspiradas por el Señor, pues primero los propios autores y segundo gente que Dios le ha dado sabiduría
para que nosotros comprendamos esta armonía. Entonces, usted se va a decir, yo voy a reescribirlo. Hace falta mucho estudio, hacen falta muchas cabecitas para comprender. Dios nos puede dar la sabiduría. Dios nos da la sabiduría, pero igual ya se hicieron estudios e investigaciones. Entonces, es importante utilizar el material que ya existe de la armonía de los evangelios. Como le digo, no me voy a poner yo desde cero, sino que yo tengo el material que lo puedo utilizar y aquí es donde vamos a ver coincidencias. Uno, que los tres evangelios tienen alrededor de 300 versículos en común. ¿Qué evangelios? Pues los sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Dos, Mateo y Marcos tienen en común alrededor de 180 versículos. Tres, Lucas y Marcos coinciden en muy aproximadamente 100 versículos. Cuatro, Mateo y Lucas tienen en común 230 versículos, imagínense. Y cinco, cada evangelio posee versículos que no se encuentran en ninguno de los otros dos. En Marcos 50 y 51 y versículos y en Mateo 300 versículos y en Lucas unos 500. Estamos hablando de los sinópticos, los que podemos ver a la vez, porque Juan es una narrativa diferente. Entonces, imagínense cuántos versículos llevan en común que usted puede comparar fácilmente y corroborar, ¿sí? Estas cifras pueden variar derivado a las copias, a la versión que usted pueda estar leyendo, pero está comparado en este caso con los manuscritos originales, que son los papiros que les comentaba, griegos, ¿no? Entonces ellos hacen y dicen, ah, tienen exactamente la misma información. Ahora, y número 6, elemento número 6, ¿para qué entonces conozco de la armonía? Ya sé que para profundizar, para aprender, para saber, pero ¿cómo la aplico al día a día? La armonía de los evangelios, ¿no? Y una de las tantas formas es con el cuadro de eventos de los evangelios. Esto quiere decir que me ayuda a tener información importante y dónde se encuentra en cada evangelio. Si yo sé que en Lucas 22 está el arresto de Jesús, voy a irme a las páginas un poco finales de Marcos a buscar exactamente lo mismo. Claro, si yo lo leo y me lo puedo, ya sé dónde irme. No tengo que perder el tiempo y me da ese vistazo general de qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba y comprendo mejor el mensaje. Cada uno de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relata independientemente la historia de Jesús y enfatiza un aspecto particular de su vida. Eso lo vamos a ver después, como les dije, cada uno tenía un enfoque. Combinar, armonizar cronológicamente, o sea, usando el tiempo, los cuatro relatos en uno solo nos permite adquirir una nueva perspectiva de la vida y ministerio de Cristo. O sea, yo los puedo juntar, pero sacando de los cuatro y decir, esto pasó en esta fecha, ¿sí? Si digamos, en el ministerio de Galilea dice que fue a ABCD y el otro dice DF y el otro dice J, entonces ya sé yo, en general, que fue a ABCD, J, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza el día a día, ¿verdad? Y adicionalmente, pues en algún momento usted va a querer encontrar algo porque va a andar predicando y va a decir, yo quiero hablar sobre el arresto de Jesús, ¿verdad? O sobre cómo nos fijamos en cosas. Podemos hacer toda una aplicación sobre esta de las inconsistencias, ¿verdad? Que algunas personas lo tomarían como inconsistencia, lo de uno, un ángel, dos ángeles, pero realmente es que se complementan, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Esta complementaria información podemos tomarla y decir, se va a fijar en la cantidad de personas cuando lo que tiene que ver es el milagro. Entonces, sabiendo usted dónde encontrar eso, puede decirle, pues aquí dice esto, pues aquí dice lo otro. El importante es usted que sepa que fueron ángeles y que ellos movieron la piedra, ¿verdad? Entonces, como esto. Eh, y usted va a encontrar, y yo les voy a dar muchísima información sobre cuadros comparativos de la vida, de la infancia. Vamos a aprender la próxima semana eh, de la genealogía, pero es importante al final que comprenda que cada uno escribió de forma diferente, pero todos
bailan, por decirlo así, conviven en armonía, principalmente pues dejándonos claro la idea principal del Evangelio, que es la buena nueva, la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Entonces, pues nada, mi hermano, ya llegamos al final de la clase y les puse esto, juntos aprendemos más y mejor. Así que si ve alguna hermana, algún hermano que ya está cansado de ser la hermana de Vía, ya no más, hermana. Mucha clase, mucha información. Les estoy haciendo más cortitas para que pues llevemos la continuidad más tranquilamente, aunque veamos menos. No siempre va a ser así, ahora podemos hacerlo, pero quiero agradecerles a todos, a todos, a todos por seguir adelante. Mi hermana Dorina ya me mandó su examen de hechos. Muchísimas gracias. A todos les voy a dar la voy a publicar. Pero no con maldad, sino que para que vea que los esfuerzos que está dando, no por la buena nota, sino que porque escuché, porque leí, porque me esforcé. Eso es lo importante. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. La próxima semana aprenderemos sobre la genealogía y nos iremos un poco más ya a elementos específicos de la armonía de los evangelios, cómo encontramos la armonía en diferentes partes, en las bienaventuranzas, en las parábolas, en todas estas cosas. Entonces, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, a darle gracias al Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu bendición y cuidados, por esta clase. Hemos aprendido, Señor, que tu palabra es perfecta, pulcra, es completa, Señor, y que no se contradice, se complementa, Padre. Ayúdanos a enfocarnos siempre en tu verdad, en lo que tú quieres de nosotros y para nosotros, Señor. Y toda esa vida que viniste a dejar plasmada y dijiste, yo puedo, mira, yo puedo. Sígueme a mí, mírame a mí. Todo esto, Señor, Padre, gracias porque eres maravilloso. No tenemos la forma en que agradecerte más que, bueno, sí sabemos la forma, y ir viviendo siguiendo tus pasos. Ayúdanos a hacer eso, a mantenernos firmes, que lleguemos hasta el final de este discipulado porque lo hacemos para gloria y honra tuya, Padre. Señor, gracias por todo. Danos energía, danos sanidad a los que necesitan sanidad, danos fuerzas en el corazón y mente para los que estamos agotados, Señor. Señor, Padre, sabemos que tú te glorificas en cada situación, así que si alguien está pasando por algo difícil de esta, pasaremos. Usted y yo en oración de la mano de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo. Bendice a la congregación, bendice a los profesores, bendice a los alumnos, Señor. Padre, por todo, muchas gracias. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Pues nada, mi hermano, mi hermana, saluditos, nos vemos y tarea no les dejo tarea porque después vamos a ir respondiendo un par de preguntas tranquilamente. Van a ser como mini controles semanales en lugar de hacerlo hasta el final para que se nos vayan quedando cosas importantes sobre qué armonía, ¿verdad? Póngame un ejemplo de armonía. Ese tipo de cosas para que sepamos cuáles son cuáles, por qué Juan escribió diferente, cuáles son los enfoques y así. Que eso se nos quede, esas pequeñas partes hacen la diferencia. Así que Dios me les bendiga. Saludos a todas las mamás que ven este video. Primero a mi mamita linda, después a todas, pero a todas, todas, todas un fuerte abrazo. Hermana Dorina, hermana Sandra, hermana Bianchi, hermana Elba. A ver si me queda alguien. Ivonne todavía no es mamá. Mitzi todavía no es mamá. Y mi mamá, pues mi mamá. Así que adiós, bendiciones, un fuerte abrazo, saludos y que Dios me les bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.